Cuando leí la antología de cuentos preparada por Ricardo Sumalavia, Selección Peruana 2015-2021, me llamó la atención una autora a la que no tenía referenciado. Se trata de Malena Newton, con un cuento titulado Un tipo X. Un cuento interesante. Ese cuento, junto a otros cuentos más, conforman el primer libro de relatos de Malena Newton, titulado Una sola forma de crecer en público, y que ha sido publicado por Tusquets en una muy bonita edición. Justamente a propósito de este libro, conversé con Malena hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías funcionan ya de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar en su local en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica del Perú. Y también, por supuesto, seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden seguir buscándonos en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Malena Newton aquí en Letra Capital. Hola Malena, ¿cómo estás? Primero, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu primer libro de cuentos, Una sola forma de crecer en público, que ha sido publicado por Tusquets en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Malena? Hola Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno, debo decir que yo, digamos, te había leído ya anteriormente, ¿no? Justo el primer relato del libro, ¿no? Lo había leído en esta selección que había compilado nuestro buen amigo Ricardo Malavia. Y entonces, la primera pregunta que quisiera hacerte un poco es algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, es cómo se van gestando los libros. En este caso, que es un conjunto de relatos, ¿cómo fue ese proceso? Es decir, eh, ¿tenías en mente más o menos una línea y fuiste escribiendo los relatos en función de esa línea o digamos que fuiste escribiendo los relatos y de repente viste que podían formar todos un conjunto? Sí, creo que fue en realidad el intento de escribir, simplemente como, o sea, intentar escribir y hacerlo un cuento tras otro en un periodo determinado de tiempo y esperar o sea, el hecho de que sean hechos en un periodo determinado de tiempo les dé cierta organicidad, ¿no? Porque durante unos durante un periodo restringido de tiempo uno más o menos que tiene los mismos intereses o no eres completamente otra persona, ¿no? Entonces esa organicidad esperé que fuera la que se notara en el libro, pero no, son cuentos muy disímiles uno del otro, me parece. Y un poco es también parte de lo que a mí me gusta encontrar en un libro de cuentos, ¿no? Esta idea del libro orgánico como un conjunto de eh, cuentos que se repiten en términos de temáticas y contenidos, no es lo que a mí más me atrae en general. Entonces, sí, es una apuesta por la variedad, es una apuesta por diferentes intentos de escritura, creo. Ujú. Sí, de hecho eso uno lo puede advertir no solamente en cuanto a temática, sino también en cuanto al mismo trabajo narrativo, ¿no? La perspectiva desde la voz narrativa, del narrador, etcétera. Sin embargo, a pesar de eso hay como que vínculos, digamos, ¿no? Uno que debe ser quizás el más evidente, es que en muchos de los relatos los personajes son niños o adolescentes, ¿verdad? En una etapa justamente de crecimiento, como el nombre del conjunto lo indica, ¿no? Una sola forma de crecer en público. Y claro, son personajes que van de alguna manera armándose, buscando su propia particularidad, su propia identidad, ¿no? En situaciones un poco complicadas. ¿Cómo fue ese, digamos, en algún momento te diste cuenta de eso? Porque me imagino que tiene que ver con eso el título también. Me di cuenta tarde, porque en realidad, o sea, si tú me dices niños, adolescentes, yo digo, porque en general no me gustan mucho los niños y los adolescentes protagonistas en relatos y en novelas y en obras en general.
Porque por lo general suelen ser personajes como muy bobos, ¿no? Muy buenones, y hay una tradición, creo, peruana que encima de todo eso los hace moralmente superiores al resto, muy inocentes, ¿no? Entonces, eh, me da miedo que haya yo hecho lo mismo, pero espero que no. Em, por eso, quizás de manera consciente no los haya elegido por ese prejuicio o ese miedo a que caigan en ese estereotipo. Pero sí, tienes toda la razón del mundo, ¿no? Yo lo pensaba, son justamente, y la portada también es una niña, un poco loca. Este, son personajes en crecimiento y en la búsqueda de cierta identidad. Sí, no me lo planteé de manera consciente. Supongo que parte de, no sé, de esos patrones que te digo que tienen que ver con la edad también, o con el periodo Claro. de tiempo en el que los Ah, escribí. Ujú. Es que justo esa es otra característica también que me pareció muy interesante, ¿no? Estos personajes, estos niños, estos adolescentes, digamos, son personajes muy singulares en el sentido de, como tú dices, no son edulcurados, no nos muestran, digamos, la parte bonita de la infancia, sino al contrario, ¿no? Porque finalmente también son seres, como cualquiera, con sus partes iluminadas, pero también sus oscuridades, ¿no? Entonces, muchos personajes tienen esa parte conflictiva, ¿no? Desde eh, los niños, pues, en el cuento de esta especie de edificio que va creciendo, ¿no? Y que tienen también sus partes oscuras, ¿no? También de buscarse ellos mismos su propio camino, incluso se alejan de los adultos, etcétera. Eh, eso también está muy presente en los cuentos, ¿no? Entonces, quería que me comentaras un poquito sobre eso, ¿no? La búsqueda de bueno, la oscuridad en la infancia y en la adolescencia, sí, ah, es que son seres humanos finalmente, ¿no? O sea, eso es Ujú. algo que quizás se oscurece más bien cuando se plantean estos personajes de niños y adolescentes idílicos o muy, muy terriblemente inocentes, em, que observan todo desde un buenismo o que juzgan desde, no sé, me parece que es una visión muy falsa de la niñez, ¿no? Y de la adolescencia peor, ¿no? Todavía. Entonces, en el caso que sí, mira, ni siquiera había pensado en ese cuento, pero sí, también son personajes en esa franja de edad. Em, Creo que la oscuridad ahí más bien en ese cuento es algo que lo circunda, ¿no? Es una cuestión más social. Y finalmente ellos son los niños son parte de la sociedad, entonces si la sociedad es oscura y, en fin, van a absorber todo eso, ¿no? Pero, pero sí, la exploración fue como personas, ¿no? O sea, no me planteé como explorar la oscuridad de un niño o una niña, sino creo que los abordo de esa manera, simplemente como personas. Sí, es verdad. Los niños también son seres humanos y como todos, pues, con sus lados oscuros y luminosos. Es más, de hecho, hay una famosa frase este, sobre la crueldad de los niños, ¿no? Los niños suelen ser muy crueles, se suele decir, ¿no? Y claro, entonces resulta paradójico que hayan personajes de niños tan inocentes y tan bondadosos, ¿no? Creo que es una tendencia, ¿no? En el Perú, en la literatura peruana tiene ese tipo de personajes por alguna razón. Ujú. Ahora, otra cosa que me llama la atención, corrígeme si mi lectura es equivocada, pero creo que de alguna manera también tus cuentos plantean varios niveles de lectura, digamos, ¿no? Si bien hay un nivel de lectura que tiene que ver con la anécdota que cuentas, también hay como que cosas muy simbólicas, lecturas que tienen que ver más con lo social, con el entorno, con ciertas situaciones, con ciertos paradigmas o con ciertas, eh, digamos, estereotipos, ¿no? Quería que me contes un poco sobre eso. ¿Es intencional? Eh, bueno, eso creo que siempre es lo ideal, eh, porque es como democratizar el cuento, ¿no? La narrativa, permitir que cada persona se acerque de distintas maneras, ¿no? Al cuento. Y para eso tienes que colocar
los suficientes elementos como o sea, son como diferentes puertas que permiten un acceso desde determinadas ópticas y perspectivas y formas de ser, ¿no? Entonces, creo que mientras más, para usar el término, democrático pueda ser tu acercamiento a la narrativa, o sea, tu propuesta narrativa, creo que sí, se introducen esos elementos que creo que que permiten eso, ¿no? Son como guiños quizás a lo que te refieres, ¿no? ¿O te Ujú. refieres a algo más simbólico quizás? Ambas cosas, sí. Ambas cosas. Ujú, Sí, creo que va por ahí. Es como una forma de darle cuerpo, darle fuerza a algo o de jugar un poco, ¿no? A darle más lecturas a algo que solamente tendría una lectura normalmente, o no lo sé. ujú. Claro, por ejemplo, en el cuento de estos niños y este edificio que crece, tiene un tinte fantástico, pensaba mucho en que de alguna manera se puede aplicar una lectura de crítica social al papel de la prensa, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista simbólico. Y ahora que tú mencionas, digamos, algo más específico de esos guiños, por ejemplo, me pareció muy interesante ese guiño a una congresista, ¿no? Que no la mencionas, pero sin embargo ya uno puede deducir que se trata de una congresista conocida, ¿no? Cuando dices una congresista culta y que cuando habla apenas mueve la boca, ¿no? Es que son tan Ya, pocos los congresistas cultos que ya lo sacas al toque, ¿no? claro, exactamente. Este, Pero me em, parece chévere. sí, o sea, no, ese cuento particularmente sí se tiene múltiples lecturas de nuestra realidad, ¿no? No es una especie de panfleto tampoco, pero es un cuento eminentemente social, ¿no? O sea, y sí, y lo puedes leer. em, sí, o sea, ahí creo que la fuerza la tiene el elemento del edificio, que es un elemento simbólico muy fuerte, porque es el centro de todo el cuento. Y claro, es un elemento, además, que podemos relacionarnos muy directamente en estos últimos 6 años de casos de corrupción, con obras de infraestructura, ¿no? O sea, digamos que por mucho tiempo nuestra realidad ha girado en torno a los proyectos de infraestructura y han como moldeado toda la política, ¿no? Increíblemente. Ujú. Sí, bueno, y este cuento que como comentaba, tiene pues esos elementos fantásticos, que es otra, digamos, particularidad que tiene tu libro, ¿no? Que está la presencia de lo fantástico en algunos relatos, y en otros, que si bien siento yo, por lo menos desde mi lectura, que son cuentos más realistas, digamos, o de corte más realista, también hay una predominancia de trabajar lo extraño, lo particular, ¿no? Pienso en el primer cuento justamente con este grupo de muchachas que se dedican a hacer este trabajo de trasladar mensajes de rupturas, digamos, ¿no? Eh, y lo que se va formando en esta reunión que tiene una de ellas con justamente un señor al que le van a dar la noticia de la La mala ruptura, noticia, ¿no? sí, la mala noticia, El pésame, el ¿no? pésame. Claro, y la situación que se crea ahí muy, muy tensa, ¿no? Que también admite nuevamente a múltiples lecturas. Eh, u otros puntos donde también el tema está de lo extraño está ahí presente, ¿no? Como por ejemplo el cuento ahora que se me viene a la mente del niño y la conversación con la señora mayor, ¿no? No voy a espolear porque hacia el final, aunque uno más o menos lo intuye, pero hacia el final se termina de completar la idea. ¿Cuál es ese Eh, cuento? No no recuerdo, recuerdo. yo soy malo para los títulos, pero es el niño que empieza el cuento, él, digamos, se acuesta mojado, Ah, ya, ya, le ya. la Así voz, pero es él un tiene que ser una adolescente, sí, sí, llamada importante, ¿no? sí, Muy importante para él. así es. Bueno, y sobre todo para quien la recibe. Que también es un cuento que también de alguna manera se sumerge en lo extraño, ¿no? Es, es uno de los que más he disfrutado, debo decir, además. Entonces, quería que me contes también sobre eso, ¿no? Sí, o sea, tú lo has mencionado, ¿no? En el cuento de la llamada telefónica, evidentemente hay un elemento de fantasía que entra ahí a tallar y, bueno, tú no sabes si es psicológico, fantasioso o lo que sea, pero por lo menos hay una irrupción de un mundo raro, ¿no? Pero en el otro no, o sea, en el otro realmente,
es real, o sea, la empresa esa que corta relaciones existe, ¿no? O sea, yo la saqué de internet, o sea, no es que estaba buscando sus servicios, pero la vi por ahí en una noticia, ¿no? Y entonces yo creo que esa sensación de extrañamiento solamente es una descolocación de posición, o sea, es un cambio de perspectiva, es verlo desde afuera y ya está, ¿no? Pero son cosas que realmente son completamente normales en nuestra vida diaria. Y claro, nosotros cuando pensamos en realismo pensamos en el fondo en la realidad como euclidiana, cuadrada, ¿no? Que hemos creado nosotros, porque hemos creado eso para poder sobrevivir y desplazarnos y no volvernos locos. Pero la realidad real es la teoría de la, general, de la relatividad general, ¿me entiendes? Es como, es la locura, o sea, es el mundo de cabeza, o sea, la realidad real son los mapas del norte, sur, en fin, pero eso no existe, todo el mundo sabe que no existe un norte ni un sur, que todo está de cabeza, y ni siquiera está de cabeza, porque no existe la cabeza simplemente, no se sabe dónde está, ¿no? Entonces, eh, creo que ese cuento, en el otro, por supuesto, no, pero en ese cuento creo que no se trata de fantasía, sí, probablemente de extrañamiento, pero como te digo, simplemente por un cambio de perspectiva, por verlo desde afuera, ¿no? Y desacostumbrarte a tu propia vida, creo. Ujú. Exactamente, sí. Sí, justamente a eso me refería, ¿no? Que hay cuentos, digamos, fantásticos con esos elementos y hay otros que son realistas, pero que tienen eso que te decía de extrañamiento, que como tú dices, tiene que ver con la dislocación, ¿no? La ruptura de lo aparentemente normal o real que nos Totalmente. construimos, ¿no? Sí. Eh, bueno, un poco para ir terminando, como autora, ¿cómo te has sentido, ¿no? Al momento de, digamos, ya publicar este primer libro, ¿no? Ya habías publicado, digamos, en antologías, pero ahora ya un primer conjunto, ¿cómo lo tomas? No sé, es una experiencia muy bonita en primer lugar. Em, yo no tengo el libro en mis manos aún, así que la experiencia física no la tengo. Es todo muy virtual, ¿no? Seguimos desde la cuarentena, la pandemia con la virtualidad y qué sé yo, y entonces no tengo todavía la experiencia de coger el libro en mis manos y, ¿no? Pero es muy bonito que me manden fotos del libro, verte a ti sosteniéndolo. Más allá de eso, que es como puramente anecdótico, creo que creo que se siente como una especie de compromiso, como una especie de firmar un compromiso contigo mismo de, de ya tomártelo un poco más, bueno, siempre me lo he tomado muy en serio, pero ahora es como, lo que siento realmente es que poco he escrito, ¿no? O sea, que necesito seguir y seguir y seguir mejorando y mejorando y mejorando y hacer otro libro y otro libro. Estoy pensando ya, ¿no? Em, extrañamente siento eso más que una conclusión de, ok, ya, tengo un libro. No, siento como, oh, que cuánto me falta, cuánto más tengo que trabajar, ¿no? Y trabajar mucho mejor. Ujú. Y dime, de alguna manera, ¿piensas en la novela? ¿Es como una posibilidad? ¿Cómo lo Sí, ves? sí, 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 totalmente. Sí, ya lo tengo en mi cabeza desde hace un tiempo. Em, y sí, creo que naturalmente, lo que pasa es que, o sea, evidentemente lo que más me apasiona, más allá de la prosa y el tratamiento meramente literario, son los conflictos humanos, los personajes, las tramas, ¿no? Y entonces eso inevitablemente te lleva hacia la novela, ¿no? O sea, creo que como que esa vocación o sea, el protagonista, no sé, yo creo a mí siempre me ha fascinado eso. eh, entonces, inevitablemente, el terreno de la novela es un campo abierto que te permite explorar precisamente eso, ¿no? Y creo que es algo que me interesa muchísimo. Entonces, sí, de todas maneras,
la novela es algo que me interesa abordar. Ujú. Sí, de hecho me parece que de alguna manera los cuentos se puede un poco ¿Te parece? avisorar, ¿no? Sí, porque, bueno, son cuentos extensos y hay eh, muchos elementos que contienen los cuentos, ¿no? Entonces, Poco torrenciales, dices. claro. Puede ser. Ujú. Sí, o sea, sí, creo que eh, sí, es una, como que se bifurca y se bifurca y se bifurca y terminaste con una novela, ¿no? Teniendo una novela inevitablemente, pero en los cuentos como que tienes que frenarte un poco, ¿no? Tienes que contenerte un poco y sí he sentido en algunos casos esa contención, esa frustración, sí. Ok, muchas gracias, Malena. Ha sido un placer conversar contigo y sobre todo un placer leer tu primer libro. Muchísimas gracias, Carlos. Te agradezco un montón y ha sido muy bonito conversar.